Hola enfermos y enfermas, bienvenidas y bienvenidos un día más a Territorio BD, la sección de Comic Freaks en la que envejezco 30 años. Es broma, por favor, desarrollad un poquito el sentido del humor. Para hablaros de obras, de álbumes, de cómic europeo, a poder ser clásicos, si el día lo permite. Ojo, europeo, aunque esto se llame Territorio BD, que hace referencia al franco-belga, porque bueno, es un cajoncillo desastre como todos mis vídeos y de hecho hoy tenemos a uno de los grandes, de los míticos, pero que es italiano. Hablo por supuesto de Hugo Pratt. ¿Qué os traigo hoy? Igual que en el anterior vídeo, que fue el primero de esta sección, os voy a hablar primero de un par de tomos relativamente modernos, lo que a mí me gusta llamar clásicos modernos, en este caso de los 90, es decir, ni hay que ser un abuelo para habérselos leído, ni salieron precisamente antes de ayer, para luego pasar a los pesos pesados, a clásicos sesenteros y setenteros del cómic europeo, uno de ellos, de los puntales del cómic mundial, en una edición muy especial. Pero bueno, vamos a empezar con lo noventero. Os voy a hablar un poquito de ediciones, de cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Vamos a hablar de Rapaces y de Peter Pan. Estas obras noventeras de las que os voy a hablar, una del 90 y otra del 98, son el famoso Peter Pan de Loisel y el Rapaces de Jean Dufault y Marini. Muy recientemente está Marini muy de moda con su Batmancito. Bueno, aquí tenemos dos casos muy diferentes. Hay una edición que me gusta y otra que no, hay un contenido que me gusta y otro que no. Os voy a explicar un poquito por qué, sin cebarme mucho tampoco, pero me parece muy interesante comentar estas ediciones a nivel de formato, de contenidos, de labor editorial que se ha realizado sobre ellas. Comenzamos con Loisel. Muchísima gente estaba esperando una reedición de su Peter Pan, obra de 6 álbumes, porque uno de ellos, no sé si el primero o el último, llevaba mucho tiempo agotado. Entonces había gente esperando. Entre esas personas, yo, que siempre me lo había querido leer, porque había visto sus páginas, un primo mío es muy fan de esta obra, las había mirado y dije, esto es calité de la buena, pero este tomito tiene un problema. Yo a esto no sé si llamarlo edición integral, no sé si llamarlo Artist Edition, no sé qué es exactamente, porque me temo que no ha habido nadie al volante. Alguien ha cogido las páginas en blanco y negro y ha dicho, lo metemos aquí todo sin dar ninguna explicación, sin ningún tipo de paratexto, sin ningún tipo de introducción, sin las portadas originales, sin decir siquiera el año, una biografía de autor, nada. O sea, los extras de este tomo son 0, es el tomo, la edición integral con menos extras que he visto en mi vida. Y aquí pasa una cosa muy curiosa con Peter Pan. Es la versión en blanco y negro. Siempre hay un debate bastante interesante, bueno, a mí me cansa bastante, pero siempre hay un debate sobre si blanco y negro o color en las obras. Depende, hay casos como Akira o como Bone de Jeff Smith que a mí me gustan ambas. El original en ambas era en blanco y negro, pero el recoloreado es muy especial, está validado por los autores originales y le da como un nuevo giro a la obra, nuevas dimensiones, nueva profundidad. Entonces creo que son interesantes individualmente. Hay casos como el recoloreado que está haciendo Eddie Campbell del From Hell, que me parecen pues un poco locurilla, porque ese estilo de dibujo no acepta bien el coloreado y no es un coloreado tampoco especialmente bueno, al menos lo que he visto yo ahora. Y luego tenemos otro caso, como este Peter Pan, en el que el coloreado original es del autor y de gran calidad. Loisel es un muy buen colorista, entonces estamos perdiendo un valor muy importante. Para mí la obra original, en este caso, si el color es del autor, es la versión a color, con lo cual creo que es un paso hacia atrás dar la versión en blanco y negro, que puedo entender que haya quien le interese. Pero hay otro problema, y es que no hay muchos grises en esta obra, y Loisel es muy detallista, pero su trazo no es fino y limpio, es muy abocetado, y en las páginas, en las viñetas muy abarrotadas, muchas veces no entendemos bien qué está pasando. Es como quitarle el color a una página de ¿Dónde está Wally? Es un poco confuso, con lo cual creo que esta no es la edición definitiva, ni mucho menos. Creo que hace falta una edición a color, creo que hace falta una edición con
un contexto interesante, con una introducción, con unos extras, con un poquito, con algo que te hable de la obra. Yo no soy muy fan de los extras farragosos, pero algo. Es que no puede ser que antes de cada tomo, o sea, no puede ser que yo lea este tomo de principio a fin y no sepa de qué año es esta obra. He tenido que ir mirando los finales de episodio con la firma de Loisel para saber que estos álbumes iban desde el 90 en adelante. Luego no tenemos tampoco portadas, las portadas originales a tamaño completo. Tenemos estas portadillas que nos clavan aquí en medio y ya pasamos al siguiente álbum. Con lo cual me parece que aquí en Planeta Cómic no se han esforzado lo suficiente. Y también la edición, por fuera, las tapas, es normal, es como la misma que le habrían dado a cualquier otro álbum europeo que hubieran sacado sin ningún tipo de ocasión especial ni celebratoria. Es ¡pum! Aquí os lo ponemos. Entonces eso ha sido una pena. Ahora, la obra, el tema de Peter Pan, pues la verdad es que está bastante guay. Tiene muchas cosas que me han puesto nerviosito, pero son muy personales, no son de crítica artística ni técnica. Esto es una especie de precuela al Peter Pan de Disney. Si sois fans del Peter Pan de Barry, de todas las apariciones en libros, pues hay cosas que no encajan. Pero si eres fan de la versión Disney, aquí tenemos una precuela bastante adulta y dura que va a más de quién es Peter Pan, de su relación con los niños perdidos, con el Capitán Garfio. Está muy interesante, tiene giritos, encaja en ese sentido bastante bien. Y ya os digo, empieza siendo más jiji jaja en el primer tomo y en el sexto te quedas con la boca abierta de lo cruel que puede llegar a ser Loisel. Tengo críticas así muy de señores que hacerle, pero poquitas, menos que en otro tipo de obras francesas de la época. Y también, para interesados, para interesadas, hay una relación aquí extraña, a la par que interesante, con Jack el Destripador, porque hay mucho paseo por este Londres de finales del siglo XIX. Es una de las cosas que menos me ha gustado de la obra, porque creo que podría pasar sin ella, pero es curioso. Para fans del mito, pues aquí lo tenéis. Pasamos ahora a Rapaces, de Jean Dufault y Marini, que se empezó a publicar en el 98. Y se nota, la época se nota. Pero bueno, primero vamos con lo bueno. Esto es una edición integral que yo considero que es como Dios manda. Es un tomo de lujo, es un poquito más grande que los álbumes habituales. Aquí tenéis un tomo de She, de Norma Editorial también, que podéis ver que es un poquito más alto y un poquito más ancho, pero además estéticamente aquí se ha trabajado. Tiene cierto atisbo de lujo, imitación de libro viejo, eso siempre es bonito. Y además, claro, pues con este tamaño, el arte de Marini pues se puede degustar a la perfección, porque son unas paginazas enormes, con un buen gramaje, como el que le gusta a Norma. Además, a nivel de extras, trae el equilibrio perfecto. Portadas originales, al final sabemos la información necesaria de los autores, tenemos unos poquitos bocetos y dibujos extra, sin pasarnos, pero que nos dé algo, que nos diga algo de esta obra. Rapaces es una obra europea de vampiros. Vampiros, además, esta es una de las cosas que más me gusta, que vienen del siglo de oro, o de la Edad Media, mejor dicho, española. Tienen un origen ibérico, eso está muy guay. Pero estamos en la época Matrix. Se me antoja muy macarra esta obra, muy vamos a encuerarnos todos. El arte de Marini, sobre todo si te gusta, yo no soy un gran fan suyo, pero sí me gusta mucho cómo repara en la arquitectura. Los skylines de Marini me parecen una pasada. Quien le mole eso pues va a disfrutar bastante. Pero me podría esperar este guión de alguien que se encarga del dibujo y del guión al mismo tiempo, pero que tenga un guionista exclusivo para esto y la obra sea en ocasiones tan plana, con una protagonista femenina además tan al final no deja de ser un cacho de carne más, pues eso me da bastante pena, porque se me queda bastante cortita la obra. Una de estas obras que de adolescente seguramente habría flipado y no le habría dado más vueltas, pero leyéndomelo ahora con 30 y pico años, pues como que me chirría un poco y no me dice tanto. Eso sí, para gente que busca historias de vampiros en la gran ciudad,
contra los humanos, muchas cosas ocultas, rencillas de hace cientos y cientos de años, la policía de por medio, viajes por el mundo, pues aquí tenéis algo que podéis leer. Hay mucha gente a lo largo de estos últimos 5 años de Comic Freaks que me ha pedido sugerencias de historias de vampiros, pues bueno, aquí tenéis una de ellas que aún no había leído y bueno, que ahora os puedo dar a conocer si no lo conocíais. Bueno, pues hemos visto una obra europea que me ha gustado bastante en una edición que no, y una obra europea en una edición que me ha gustado mucho. Ahora vamos a pasar a la zona de los clásicos incontestables. ¿Por qué son incontestables? Pues bueno, pues porque muchos señores mayores se pusieron de acuerdo. Ahora vais a tener mi opinión sobre ellos. Considero que tengo 3 grandes huecos por rellenar en mi lectura comiquera, sobre todo a nivel de clásicos. Uno de ellos era Blueberry, otro El Príncipe Valiente y otro Corto Maltés. Ya me he puesto las pilas con este último y he empezado a leer Corto Maltés. He tardado bastante, pero creo que he hecho lo que tenía que hacer. Corto Maltés, igual que los clásicos superheroicos de los años 60, creo que no son para leer cuando eres muy joven. Creo que es mejor esperar unos años a que te hayas convertido en una persona más reflexiva, más tranquilota, más de voy a leer aquí mirando al mar con mi bebida en el butacón, más interesada a lo mejor en la historia. Esto es muy interesante, esto es muy importante. A mí de joven no me interesaba tanto la historia, ahora me interesa más, por lo tanto las obras con componente histórico me están empezando a llamar más la atención. Pero es que las historias de Corto Maltés, de Hugo Pratt, son muy pero que muy reflexivas, muy de conversación, muy de viejo lobo de mar. Son, como se apresuran a decir los autores que están prologando estos tomos de Norma Editorial, pues reminiscentes de esas historias de Stevenson, de Jack London, de viajes, de aventuras, de finales del 19, principios del 20, ese tipo de historias. Y la verdad es que se nota. Pero mola además porque no están centradas en lo obvio. Nos vamos a las islas del Caribe, nos vamos a la Polinesia, nos vamos a sitios más recónditos. Hugo Pratt trata muy bien las tribus, esas gentes siempre olvidadas y que se han tratado en la literatura y en el cómic muy mal, tirando de estereotipos y de racismo. Hugo Pratt era un viajero, era un conocedor y les trata en muchas ocasiones, hasta ahora casi todo lo que he leído, con bastante respeto y admiración, pese a que Corto Maltés es un canallita, para que me entendáis, es como un precursor del John Constantine, que conocerá mucha gente que está viendo este vídeo. Bueno, dejadme que os hable de la edición. Simultáneamente, Norma Editorial está publicando Corto Maltés en 2 ediciones, en color y en blanco y negro. Tienen distinto tamaño, importante. Sé que esto va a sacar de quicio a la gente más maniática, y sí, la verdad es que se me ha ido la cabeza, pero yo las voy a ir intercalando, porque quería catar las 2. ¿Veis lo que os decía antes del color? Pues a mí en este caso Corto Maltés, la verdad es que me gusta, aunque el original fuera en blanco y negro, me gusta en ambas ediciones. Bueno, podéis ver, aquí tenéis la primera de ellas, La balada del mar salado, primer recopilatorio. Estamos hablando de 1967 y pese a estar hablando del 67, no me parece lento, no me parece farragoso. Hugo Pratt no usa casi cuadros de estos explicativos, no, deja que el diálogo fluya. Eso sí, mucho diálogo, no esperéis muchísima acción en Corto Maltés, aquí hay mucha conversación, mucha gente hablando entre whiskies y cigarros, mucha gente en barandas mirando al océano. Aquí conocemos a Corto, nos lo encontramos en una balsa a la deriva, no sabemos qué le ha pasado y, de momento, yo sigo sin saberlo y poco a poco el mito de Corto Maltés se nos irá ampliando con comentarios pasajeros que nos irán dejando. De hecho, entiendo que sea un personaje tan mítico porque le rodea un halo de misterio. Primero no sabemos de dónde es, de dónde viene, cuál es su ocupación, no sabemos nada, pero tiene un curioso sentido de la justicia, un sarcasmo y no sé, es muy la canción del pirata de Espronceda, ¿vale? Eso es el maldito Corto Maltés. Son unas aventuras tranquilas para paladear, para conocer el mundo. Empezamos en las islas del Pacífico, luego nos mudamos en este segundo recopilatorio ya al Caribe. ¿Y qué deciros sobre el color? Pues que el trazo de Hugo Pratt es muy sencillo, es clasicote, pero como es casi todo diálogo, son primeros planos que a mí me parecen preciosos, unas escenas de acción bastante feístas, pero no es muy detallista Hugo Pratt. Muchas veces en esos planos de diálogo simplemente vemos las dos caras, con lo cual
el hecho de colorearlo un poquito tampoco se carga mucho la línea, porque no hay mucho detalle que cargarse. No solo eso, sino que además los colores son bastante tenues, es casi todo azul del mar, un poquito de tonos ocres y amarillos para la arena, poco más, casi todo es así. Marrón para las barbas. Esto es así todo el rato. Me parece de hecho que le da bastante alegría. ¿Significa esto que me gusta más la versión a color? No, ni mucho menos, porque en blanco y negro íntegramente tiene también su cosa viejuna. La versión a color tiene páginas bastante satinadas y la versión en blanco y negro de mayor tamaño son paginitas ahí porositas de las que me gustan a mí, como debe ser. La tinta negra luce aquí en todo su esplendor, pero ya os digo, me gustan ambas versiones. Pero cierto es que si estos primeros planos de Hugo Pratt me parecen preciosos, pueden llegar a ser un poco monótonos y la versión en color seguramente arregla eso. En general, mi opinión sobre Corto Maltés y sus aventuras, pues que me interesa mucho conocer ese mundo entre guerras, ese mundo de islas desconocidas o poco habitualmente tratadas, este mundo que habla muchas veces de la mística, de los tesoros enterrados, del vudú, de cosas así, pero que es bastante sensato, realista y con los pies en la tierra. Me parece bastante bonito, mágico, ¿no? Literalmente. Me transmite sensaciones bonitas y desde luego el personaje de Corto es muy atractivo y quiero seguir conociéndole poco a poco. Y ahora estaréis pensando... Vamos, pero hay algo más clasicazo que Corto Maltés, 1967. Y yo os diré, por supuesto que sí. Y este título, este personaje sí que os he hablado con anterioridad, pero hoy os voy a hablar de su aniversario, porque 2019, amigos y amigas, es el 60 aniversario del primer álbum de Asterix, Asterix el Galo, publicado en 1959. Pero además, 10 años después, se publicó Asterix en Hispania, así que tenemos doble aniversario. Y con motivo de esto, Salvat ha sacado, es que mirad, es que ni caben en la pantalla, es que esto es enorme. Ha sacado este año estas dos ediciones conmemorativas de aniversario. Antes de empezar a hablaros de ellas, de hecho estas os las voy a enseñar en primer plano ahora después, un aviso que luego el otro día cuando hablé de Tintín decíais, oh, pero qué caro, qué no sé qué. Tened en cuenta que son ediciones especiales, más pensando en coleccionistas, en megafans, que no es para que os hagáis poco a poco la colección y lo leáis. Para eso hay otro tipo de ediciones que salen más económicas, que te las puedes hacer poco a poco. Estas, por ejemplo, esto es un detalle que no me gustaba. Esto es edición holandesa. Tenemos la portada normal y tenemos el lomito así como de tela, uno rojo y otro azul. Una cosa que no me gustó al ver los tomos fue que no tenían nada. No venía un número, no venía el título, no venía la editorial, no venía nada. Como maniático del orden que soy, como muchos coleccionistas de cómics, pues esto me molestaba. Pero me he dado cuenta que en realidad estos álbumes no están pensados para tener continuación. Es decir, después de Asterix el Galo y de Asterix en Hispania, no va a haber más álbumes. Son solo estos dos conmemorativos, son caros, pero también tienen unos extras a la altura y no son para el gran público que simplemente quiere leer Asterix. No, para eso tienes otras ediciones de Salvat y de otras ediciones que te permiten leerlo a un precio más económico y hacerte la colección entera. Estos son ediciones limitadas a 2000 ejemplares, valen 39 eurazos, pero sinceramente esta edición en concreto, para todo lo que lleva, no sé exactamente si es cara, yo diría que no. O sea, hay ediciones normalitas que me parecen más caras que estas ediciones conmemorativas. ¿Queréis que lo veamos más de cerca? Vamos a ello. Bueno, ante todo me gustaría que os hicierais una idea del tamaño, así que os he puesto aquí el cofrecito de Tintín a modo de atril. Y bueno, a ver, os voy a dejar aquí el tomo de Asterix, ¿vale? Estos dos tomitos. Y os voy a empezar a poner otros tomos de menos a más. Empezamos por el tomo de los grandes, la edición en blanco y negro, de Corto Maltés. Ya podéis ver la diferencia. Bueno, de Corto Maltés tiene las mismas dimensiones de alto, pero no de ancho, que el de Rapaces. Así que los voy a poner aquí haciendo pirámide, para que veáis. La verdad es que, madre mía, no hay consenso en el cómic europeo. Continuamos con lo que yo considero el tamaño estándar de álbum europeo. Aquí tenemos el She, de Oms Isidru, ahí lo tenéis. Pasamos al Tochal de Peter Pan de Loisel, que es un poquito más
pequeño, más bajito. Pasamos al siguiente, al corto maltés a color. Y para que os hagáis una idea, os dejo aquí el Taxus de Isaac Sánchez, podemos llamarlo un álbum español. Fijaos todo lo que sobra aquí. Y bueno, si queréis más referencias, pues os cojo un comic book, por ejemplo este Redlands, de Image Comics, de Jordi Belair y Vanessa del Rey, y mirad la diferencia. Vaya pedazo de tochal el Asterix. Os voy a enseñar Asterix el Galo. Me gustaría poder acercar más la cámara, pero la verdad es que esto es tan sumamente grande. Bueno, tenemos ya unas guardas que están bastante guay. La verdad es que es bastante clásica la primera página, que mítico, el mapa inicial. Y en este sentido empezamos el álbum de la manera tradicional. Bueno, son páginas satinadísimas, un gramaje gordo. Vamos, esto es... Madre mía, con esto te puedes tapar por las noches y no te da frío. Pero esta es una de las maravillitas de esta edición. Hay dos álbumes aquí. Como podéis ver, aquí tenemos una edición en blanco y negro y una edición a color. A ver si encuentro la misma página para que la podáis ver. Aquí está. Al principio tenéis el álbum a color, tradicional, según lo conocemos nosotros, y al final tenéis la edición en francés, en blanco y negro, con unas gloriosas tintas. La verdad es que este es uno de esos casos en los que considero que las tintas originales son mucho más bonitas sin color. Esto mola también por si queréis contrastar algunos detalles de traducción y cosas así. Lo que os decía es que son muy satinadas las páginas a color, ya podéis ver aquí el brillo cuando muevo la página, pero en el mismo tomo vemos que las páginas en blanco y negro son también porosas. Y esto mola mucho. Dos tipos de papel en un mismo tomo. Podéis ver el cambio de blanco de uno a otro. Cuesta verlo, pero está ahí. Entonces, muy bien, se ha pensado al menos en el papel adecuado para cada uno de los álbumes. Y eso me gusta. ¿Qué es lo que separa el álbum a color del álbum en blanco y negro? Pues una cantidad de extras enorme. Asterix el Galo, los secretos de la creación. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos los orígenes de Asterix, revistas. Yo estoy muy acostumbrado a ver material histórico de cómic americano, incluso últimamente que me he metido más en manga también, pero no estoy tan acostumbrado a ver el europeo. Y esto es una pasada, ver la revista Pilot, ver fotos aquí de los autores señorones vestidos con traje, me parece una pasada. Mirad, tenemos aquí esquemas del guión, bocetos, dibujos de los autores, mirad. Las pruebas de dibujo de los galos, portadas, merchandising, anuncios de la época, fotos, correlación con otros pepinos de la época. Aquí tenemos un Action Comics en el que aparece un galo en la portada. Tenemos muchas cosas, páginas de guión mecanografiadas. Esto es una pasada. Mirad esto, una de las páginas de revista, un facsímil. Esto es una pasada, pruebas de color aquí. Por eso os decía que esto es para coleccionistas, pero que está muy bien. Esto se ha hecho con cariño, han sacado aquí todo lo que tenían en los archivos y oye, lo han puesto. Y mirad, estos son los detallitos que creo que no cuesta tanto hacer y que me gustan mucho y que sería genial que lo hicieran también en el manga. En el manga me da mucha rabia no saber qué año, en qué revista o incluso qué mes se ha publicado un capítulo. Y creo que este textito no cuesta tanto incluirlo, se tiene esa información y no sé yo hasta qué punto las editoriales japonesas te van a poner problemas porque lo incluyas. Me parece información súper útil, pero bueno, a lo mejor aquí está hablando el maniático investigador filólogo. Vaya usted a saber. Con Asterix en Hispania, pues 3/4 de lo mismo. Bueno, la calidad del color se nota el cambio, mucha más delicadeza, mucha mejor separación de color en este original. De hecho, el texto también cambia muchísimo, tiene mucha mejor calidad de rotulación. Igual que en el caso anterior, tenemos aquí detallitos sobre este tomo, España, tierra de turismo. Y nada más guiones, cosas sobre España, merchandising, etcétera, etcétera. Y al final, una vez más, el texto francés. Y bueno, me voy a despedir desde aquí porque he cambiado la posición de la cámara. Debería haber grabado antes la despedida y ahora mismo no me apetece volver a ponerla. Así que tanta paz llevéis como sangre que baja a la cabeza
dejéis. Espero que os haya gustado. Adiós. Au revoir.